Hoy venimos a hablar de Genesis, que no es el grupo de Phil Collins. Bueno, Phil Collins, ¿verdad? No, era de otro, ¿no? Pero luego Phil Collins se lo quedó, que era algo que había intentado poner y no sale. Que no es el primer libro de la Biblia, de lo de la luz y todo eso, y un nuevo de mí. Y no es tampoco la película esta de Terminator, que me tragué el otro día, la echaron por la tele, sorprendentemente buena, para ser una cuarta o tercera parte y tal. Es una cosa que nos va a hablar David y que está chula, que parece ser que no es muy intrusiva, te permite luego seguir creciendo y son brujerías de huevos. Para que esté ahí, para el SEO. Sí, vamos a hablar un poquito. Pues nada, yo me presento también, había buscado aquí. Yo soy director de Cloud Marketing, socio de Sacra. Estoy vinculado a WordPress desde 2010. Mi perfil es David Pérez y Twitter Citer. Bueno, a ver, cuando hablamos de Genesis, sobre todo es en busca de la velocidad, ¿no? Ahora mismo en el mercado de WordPress, bueno, lo que pueda contar mucho sonará y si queréis me corregir cualquier cosa, me podéis interrumpir cualquier momento. Por cierto, ¿quién toca código de vosotros? Código, 1, 2, 3, 4, 5, sí, mayoría, ¿no? Bueno. Eso, tocas código. Tocas código. Vale, bueno, somos mayoría. La verdad es que ¿Código que backend o también? da igual, código, lo que es código. Código. Sí, eso. Vale. Porque, bueno, yo como soy mayoría, un poco el tema de código, lo voy a orientar un poco el tema de código, ¿vale? Entonces, bueno, Genesis sobre todo está orientado a la velocidad. De hecho, es que se creó un poco porque es muy liviano, ocupa muy poco, ¿vale? Se creó hace un tiempo, bueno, ya hemos visto que casi todos somos programadores, implementadores muchos y tocamos código de alguna manera, ¿no? Entonces Genesis, lo que estaba comentando es que es un tema que se creó por parte del fundador de Brian Garner, que es el responsable de StudioPress, ¿vale? Este hombre lo que empezó como a todos, pues bueno, ahí cuenta su historia y tal, pero bueno, básicamente lo que nos interesa es que él empezó igual. Él empezó a tocar plantillas, ¿vale? Subcontrataba trabajos de empresas y tocaba plantillas. Luego fue poco a poco, pues eso, quedándose un poco descontento con lo que había en el mercado, entonces pues creó su propia plantilla, que se llama Revolution o algo así. Y entonces eso fue cogiendo cada vez más fuerza y creó Genesis, que a su vez él también, bueno, ahora tiene un montón de empresas, de hecho ya se está convirtiendo en una empresa de hosting, ahora hablaremos también un poquito de eso, porque este proyecto la verdad es que tiene un futuro, tiene un presente y un futuro, ¿no? Entonces es muy también orientado va muy en línea a WordPress, de hecho tiene muy buena relación con el fundador de WordPress, de manera que llevan proyectos paralelos, ahora hablaremos un poco, pero ellos han creado también sites, se llama Genesis Sites, que es una forma de dar alojamiento a los sitios hechos con Genesis, ¿vale? Es un poco como WordPress.com y WordPress.org, pues igual, Genesis te vende la plantilla pero también ahora te ofrecen Genesis Sites, que si quieres, pues eso, pues tener un buen alojamiento. Yo no lo utilizo, pero bueno, que me imagino que se habrán preocupado de que eso funcione. Y de manera que lo cobran por suscripción mensual y entonces pues tienes pues una base de plantillas para elegir y una base de desarrollo, de servidor y de todo un poco cogido, ¿no? Entonces, pues bueno, este hombre fue creando Genesis y entonces, ¿qué es Genesis Framework? Bueno, ellos hacen una similitud y la verdad es que está bastante bien hecha, y es que, por ejemplo, cuando ellos hablan, Genesis es parte de un software que es WordPress, o sea, no puede existir una cosa con otra, ¿vale? O sea, Genesis siempre va a estar vinculado, por ahora, a WordPress, entonces ellos dicen que WordPress es el motor, un poco haciendo la similitud, Genesis es la carcasa, es decir, donde tienes, digamos, toda la estructura de lo que es un tema, ¿vale? Y finalmente lo que es la plantilla hija es la pintura, es decir, que tú ahí tocas pues parte de lo que es pues la página de inicio, la página del blog, tocas el pie de página, el encabezado, todo, ¿vale? Entonces, en definitiva, cogiendo estos tres componentes, digamos que monta una página hecha con Genesis Framework, ¿vale?
Lo de framework, pues eso es porque te establece un método de trabajo. Sí es verdad que a ver, yo he tenido también mi historia con el Genesis, porque yo, por ejemplo, yo estoy de 2010, pues desde 2012 me parece que empezó a funcionar y que se empezó a conocer mucho más, pues yo compré la plantilla Genesis. De hecho, ahora hablaremos, el modelo de precio es que te cobran una vez y ya está. Y luego al tiempo volví a Genesis. Porque es verdad que tiene una curva de aprendizaje, que vamos a intentar que sea la mínima posible hoy, pero tiene una curva de aprendizaje para aprender cómo es su metodología, ¿vale? Entonces, cuando entiendes la metodología, ya entienden muchas cosas, ¿vale? Y vamos a intentar un poquillo pasar esa curva de aprendizaje, esa dificultad. Porque los que estuvisteis en el anterior meetup, ¿quién estuvo? Estuvisteis casi todos, ¿no? Acordáis que hablaba un poco Fran del tema del sistema de plantilla. Aquí cambia todo. ¿Vale? Ya todavía más, ¿vale? Y es que está basado en, bueno, sí, el precio son $60, ¿vale? Y te incluye lo que es el Genesis Framework con, o sea, el precio está bastante bien, ¿vale? Pues son $60, lo compras una vez y ya automáticamente todos tus sitios que corren sobre Genesis se actualizan. Ahora va por la 253 y vamos, en este último año, me parece que el año pasado estaba por la 2.4, o sea que ha ido cambiando y los sitios no se rompen, o sea, hay en el sistema de actualizaciones funciona muy bien. Entonces, una vez que has planteado lo que decíamos, la plantilla hija, lo que es el WordPress y lo que es el Genesis, actualiza y no hay problema, ¿no? Perdona, David, Sí, sí. por curiosidad, la forma de actualizar es como cuando compras un tema que tienes que descargarte la actualización. No, Como cuando es de manera nativa, sí. Sí, que le das actualizar. Le das a actualizar, actualizas plugins y actualizas temas. Ajá, vale, ok. Sí. ¿Puedo añadir? Sí, claro. Con el tema de los precios tiene varias cosillas. Porque aquí lo que está enseñando es el framework, Sí. que es esa plantilla que se parece mucho pues, a cualquiera de las originales de WordPress. Pero luego están las plantillas hijas que me imagino que Sí, vamos a hablar después. a hablar. Entonces tú compras esta y compras la plantilla hija. Si compras una plantilla hija siempre lleva el framework, lo cual te cuesta unos $100 y pico. Ajá. Pero hay una opción que es... El bundle, ¿no? La versión bundle. Sí, comprarlo todo de golpe. Te gastas $400, pero tienes para toda la vida todas las plantillas que hay y que vayan a salir. Bueno, ahora tenemos el Black Friday. Y en el Black Friday, yo me lo compré en el Black Friday por $100 y pico, las tienen todas. Y es una pasada. Sí, ahora hablamos también de sitios donde se pueden comprar plantillas hijas de Genesis, ¿vale? Vale. Y sí. Efectivamente, lo que dice... ¿Cómo es? ¿Javier? Jesús, los nombres yo. Sí, compras el Genesis Framework y te da el Genesis Sample, que es una versión, reducida, que ahora vais a ver que tiene 4 archivos, reducida de lo que es la plantilla. Y básicamente, pues tiene todas las funcionalidades y todo eso. Pues un poquillo, hablando de lo que es el Genesis Framework, las principales opciones, pues primero uno que está optimizado para SEO, o sea, de hecho la propia plantilla, contaros, o sea, Genesis es una plantilla, ¿vale? Una plantilla padre y una plantilla hija. Si os acordáis del anterior meetup, la plantilla padre, digamos que no la tocas, se actualiza y tú en la plantilla hija haces las modificaciones. Pues la plantilla padre tiene a su vez un módulo de SEO que se desactiva si tiene otro plugin de SEO activado, por ejemplo Yoast o algo en SEO o cualquiera, ¿vale? Eso se desactiva para no tener problemas. Pero a su vez, a través, también trabaja el HTML5, trabaja con los esquemas.org, es decir, que el código está muy limpio y funciona muy bien de cara al SEO, ¿vale? De manera que a la hora de posicionar las páginas, pues es más sencillo si trabaja con este sistema. Creí que iba a preguntar, perdona. Bueno, esto ya es que esto es necesario, esto es una necesidad, o sea, que ya no es que... Pero bueno, en su momento sí era importante, es que es responsive por defecto, es decir, que se adapta al móvil totalmente, ¿vale? Entonces tú ya todas las plantillas, hombre, esto ya es que no, esto ya es básico, o sea, que no puedes comprar una plantilla si no tienes adaptado al móvil, pero bueno, en su momento sí lo era y ahora ya sigue siendo un fuerte. Lo que hemos hablado, un pago único y limitado,
es verdad que este sistema también tiene sus inconvenientes, porque claro, dices tú, bueno, si estos dejan de vender, tendrán que financiarse de alguna manera. Claro, yo llevo ya varias empresas de pago único y limitado en estos 20 años que llevo en esto, y al final todas acaban buscando la manera de añadirte una capa más, una feature más, no sé qué más. Por ahora sí ha sido verdad, porque yo llevo 4 años con esto y a mí no me han cobrado nada. Sí es verdad que han sacado lo de Google Sites, Genesis Sites, que tiene el pago por suscripción, pero claro, te ofrecen el hosting, claro, buscando un poco la línea de negocio que fuera mensual, claro, porque esto no pueden mantener, si mantiene un tema continuamente actualizándose, pues tiene unos desarrolladores que hay que pagarle y todo eso, entonces pues bueno, que en ese sentido sí. De todas formas, los temas no tienen mucha, son muy definitivos. Tú cuando los tienes, cuando los compras, miras las fechas. Hay algunos que están desde el 2013 y están de puta madre y siguen, no se actualizan nada. Pero es que no les hace falta. No hace falta. Para nada. El código es limpio y seguro, es verdad, eso es código muy limpio, está muy estructurado. Ahora vamos a ver también un poquito, vamos a intentar no asustar mucho. A la hora de estructurar el código funciona muy bien. Está pues eso, con las cabeceras, todo en HTML5, está muy bien puesto y es muy limpio. Permite las actualizaciones automáticas, como hemos estado hablando, es decir, que tú actualizas y no se rompe nada. Es personalizable y rápido, es decir, pero siempre con la plantilla hija. De hecho, cuando tú activas el Genesis Framework como plantilla padre, te dice que no lo utilices, que te salta un mensaje, te dice no, utiliza una plantilla hija para poder modificar el comportamiento de Genesis. Tiene muchísimas opciones de widget y plantilla de página. En la misma página puedes elegir si quieres el contenido y una barra lateral, si quieres 2 barras laterales, si quieres una barra lateral a la izquierda y otra a la derecha. Eso en la misma plantilla de la página tú puedes elegirlo. Y luego dentro de eso tienes también tus widgets, que dentro del código tú puedes decir cuántos espacios quieres, por ejemplo, dentro del pie de página, cuántos quieres en el blog, o sea que está bastante bien. Tiene sí, gracias. Tiene una cabecera superior derecha, una cabecera intermedia, una cabecera antes de lo que es el contenido. Total, que tiene muchos widgets para a la hora de trabajar y poder al final pues mantener el contenido. Y desarrolladores, y esto sí que es verdad, y esto es una parte muy importante y por lo que también estamos sentados hoy aquí, es por el tema de la comunidad. La comunidad es muy grande de Genesis. Yo he leído por ahí, no sé hasta qué punto es veraz, pero bueno, sí es verdad que me lo creo bastante, que hay más de 350.000 páginas corriendo sobre Genesis y que es la plantilla más conocida, más utilizada, perdona, la más popular. Porque, claro, como a ser padre tiene muchísimas instalaciones y como solo es la personalizada, o sea que es de la más. Entonces, cuando tú buscas cualquier cosa, pones Genesis y alguna acción que quieras hacer, enseguida te encuentras varias páginas, WP-Bitches, Srickle Clan, un indio que escribe por ahí. Encuentras muchísimas páginas que te enseñan cómo hacer modificaciones y a mí, por ejemplo, yo lo utilizo bastante, la verdad. Y entonces el tener una comunidad muy grande detrás te ayuda muchísimo al desarrollo, porque hay cosas que no conoces y cómo se podría hacer esto, cómo poder ser, pues siempre, sí. Las opciones de widgets y plantillas de página que acaba de decir antes son en modo arrastrar y soltar para yo y compañía, o son con el MyCode o ya directamente ahí escribiendo cosas, ¿vale? Eso. A ver, como sabéis, WordPress, de hecho, Genesis, yo le hice un ticket si iban a hacer un pequeño, eso es un editor visual, ¿no? Digamos. Si iban a hacer un editor visual y a mí me contestaron que no lo iban a hacer. Porque, de hecho, es que como está en proyecto Gutenberg, ¿conocéis alguno del proyecto Gutenberg? La mayoría, ¿no? Hola. Pasa. El proyecto Gutenberg es un editor visual. Ahora mismo en el mercado hay muchísimos. Está el Visual Composer, está el Divi, está el tal. Yo os recomiendo, si trabajáis con Genesis, que trabajéis Page Builder Site Origin, que es el más liviano, el que menos carga de trabajo tiene. El Page Builder Site Origin. Si queréis luego... Site Builder.
Sí, luego ponemos esa, sí. Me lo apunto, sí. Site Builder de Site Origin. Entonces, eso con lo que hace es que construye, pues eso, si quieres 2 o 3 columnas, si quieres una columna entera, etcétera. ¿Por qué no lo ha hecho Genesis? Porque seguramente lo sabría hace ya tiempo que se iba a meter WordPress en temas de editor visual. Entonces, evidentemente, Genesis lo que va a hacer es que de aquí cada que salga el nuevo, que va a salir para febrero del año que viene aproximadamente, va a integrarse con Gutenberg, ¿vale? Y ahí tendremos lo de arrastrar y todo eso. Que no sé si habéis tocado alguno, pero está bastante bien. David, yo añadiría 2 cosas, dos argumentos Sí. porque es la mejor opción. En cuanto al SEO, Larry Page, el dueño de Google, su blog está en Genesis. Con eso ya está todo dicho. Y luego otra cosa... Ese es el que menos sé que tendría que hacer, ¿sabes? Digo. Llega y dice, ponmelo arriba. Se llama niño, ¿qué haces poniéndome el 10? Pero vamos, que sí, que es un motivo importante, sí. Es un motivo importante, o sea que... Y la otra se me ha ido de pronto. Ya con la broma. No, con lo de los widgets. Que otra cosa que tienen, que yo no he visto en el resto, es que las plantillas hijas todas tienen unas instrucciones, pero paso por paso, para que las dejes tal cual como en la demo, que es por lo que te dije pero súper bien explicado. Pero de hecho esas plantillas, muchas plantillas vienen con un XML para que lo importes y automáticamente cuando te venga con un texto generado que luego lo modificas, te viene ya para que puedas modificarlo. Ajá. Es súper fácil. Yo añadiría otra cosa más, que es el tema de los widgets, o sea, insertar los widgets, te lo pones realmente muy sencillo, aunque el widget no esté ahí, meterle una línea de código, ¡pum!, ya tienes un widget funcionando en la parte en la que quieras de página, y hay algunos plugins, basándonos en el tema de la comunidad, que por ejemplo el Visual Genesis Hook, que bueno, ya hablará luego. Sí, también sale, sí. Que tú ves dónde están los ganchos y tú dices, quiero poner widgets ahí, modifica un poquito el código y ya tienes el widget ahí preparado para meter lo que quieras, sobre todo el page builder del que he hablado antes, y muy fácil. Sí, lo que viene diciendo... Sí, lo que viene diciendo pues eso, pues hay un montón de plantillas que son... Esta es la nativa, esta es la que viene, digamos, entre comillas, gratuita, porque esta es la que utilizamos los desarrolladores, que es la Genesis Sample, y esa es la que uno modifica y la modifica a gusto, o sea, cambias todo, quita esta barra, ahora vamos a ver cómo se hace, quita la sidebar en una página o en la página de inicio, luego en el blog la pones, total. Y luego tienes otras plantillas que tú directamente, como él dice, pues te las instalas y vienen ya preparadas y van con Genesis, o sea que en ese sentido hay un mercado. Ahora os dejaré como la presentación la dejaré, veréis en la última diapositiva dos sitios donde se pueden comprar. La Boluda, el famoso Boluda, que ya se está cogiendo un nombre, pues él ha hecho una tienda también de Genesis y vende temas muy limpias. Ni que montarla, ya viene con su XML, la instala y... O sea que es muy sencillo, o sea que... Sí es verdad que Genesis asusta del principio, pero la verdad es que la han facilitado muchísimo. Y entonces, digamos que tiene público para todo el mundo, ¿no? O sea, tiene soluciones... Tiene soluciones para no desarrolladores, como también para desarrolladores. Por ejemplo, yo no compro ninguna plantilla, yo trabajo con la base, ya está. Pero entiendo que el que no tenga menos desarrollo, pues no, da igual, se compra esta plantilla, le soluciona el tema que quiere y perfecto, ¿vale? Y tenemos la misma ventaja, ¿vale? Los que trabajáis profesionalmente, que supongo que habrá alguien, ¿está realmente productivo y se puede hacer un proyecto relativamente rápido? Sí. Yo de hecho, yo trabajo al contrario que él. Yo sí compro las plantillas, no me da para ponerme a hacer una plantilla. Mis clientes no quieren desarrollo personalizado. Total, se conforman, pero son muy modificables, lo que decía Samuel. No está nada encorsetado, o sea, a poco que sepas tres cosas de código, y además va muy por receta. Es decir,
Sí. Quiero hacer esto, tienes una receta, te dice el código, no tienes ni que pensar. O sea, Sí, coges, ahora vamos a hablar de eso. sustituyes y lo haces. Y te da una versatilidad increíble. Pero luego no se ven las páginas que parecen que son siempre las mismas. No. Tú las puedes- Bueno, ahí es donde está el page builder de SiteOrigin, que tú puedes modificarla en el mismo contenido. Hoy día ya casi todas las páginas van sin sidebar, barra lateral, entonces tienen el contenido completo. El ancho de Genesis es 1280, aunque le meten un padding de 40 a cada lado, o sea que se queda en 1200, o sea que es un ancho bastante grande y vamos, y que tira bastante. Ahora vamos a hablar de eso. Es que aquí es donde cambia todo, o sea, está basado en ganchos que se llaman hooks en inglés, que son acciones o filtros. O sea, esto cambia totalmente la forma que nos explicaba Fran en la anterior mitad. O sea, yo por ejemplo, yo no creo un archivo single.php en mi plantilla hija, no lo creo. Yo digo en el single lo que quiero modificar a través de unos hooks, o sea, a través de ganchos, y le digo, pues mira, por ejemplo, por hacer en la plantilla single, le digo, si está en la plantilla sencilla, que la de single es la que cuando tú entras en el blog, en una entrada de artículo, entras a verlo. Pues la de single, pues enséñame el sidebar. En la página de inicio no, en la página de inicio quítame el sidebar y muéstrame el contenido completo. O sea, aquí lo que hace, y en esto también está basado también mucho WooCommerce. WooCommerce tú haces modificaciones, hay acciones que tú puedes decir, por ejemplo, el típico que es para ordenar, que te sale un select aquí, o uno muy típico, por ejemplo, cuando entras a la categoría de WooCommerce, ¿no habéis visto que salen contados los productos que hay dentro de las categorías? Que eso yo no sé por qué lo ponen nativamente, pero bueno. Pues hay un hook que dice, quita la numeración a la entrada en categoría. O sea, tú, digamos que lo que haces es que modificas cosas que tú ves, ¿vale? Entonces, con acciones y ganchos, tú no creas archivos de plantilla, sino que tú modificas cosas. Tú dices, si estás en la página de inicio, no me muestres la barra lateral, porque es entera completa. Que quiero modificarlo el pie de página, que debe de tener 3 espacios, tenga 2. Siempre hay, como dice, una receta. ¿Y eso desde dónde lo llamas? Desde a través del Function, function.php. Functions.php. Ahora voy a entrar a eso, ahora lo explico, sí, sí. Pero, David, pero eso lo hace cualquier tema también. Sí, sí. En cualquier tema es como crear un plugin, solo que en vez de instalar plugin lo haces en el Sí, sí. juguete. Realmente la plantilla EJA es un plugin, Por con eso su estilo. digo que es- Sí, 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 sí. Que básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que eso que estamos hablando, que son las acciones y filtros, son recetas, son en una línea, tú puedes cambiar comportamientos, por decir algo, por ejemplo, Ya el nombre del botón. sí, vamos si queréis, porque ahora tengo captura de la pantalla. Ok. Sí, vamos si queréis. Entonces, esto lo descubrí yo y esto es una perla, y esto cuando lo veáis es que es una cosa estupenda, que fue un comentario de Slack, de José Conti, me parece que es, y dijo, oye, os recomiendo este plugin, y es vamos, lo mejor. Esto es que lo que estamos hablando, los hooks son ganchos, son funciones que se cargan, o sea, a ver cómo lo explico. Es como espacios donde tú puedes meter funciones personalizadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay muchísimos hooks y Genesis también, o sea, el propio WordPress tiene su gancho, pero es que Genesis también mete sus ganchos. Entonces tú, digamos que en tu plantilla hija, tú dices, en este sitio hazme esta modificación. Esos son los ganchos, que te dan espacio donde tú puedes modificar cosas. Ahora vamos a verlo un poco más. ¿Vale? Entonces, con este Word, lo que pasa es que este plugin es para utilizarlo en local, porque te modifica la plantilla entera. Entonces, no podéis trabajarlo en caliente, como se dice, ¿no? No lo conozco, Hooker. Sí, pues vamos, yo es que no he visto yo otro. También está Query Monitor, pero no lo hace igual. A mí me gusta este mucho. Es parecido, por lo que veo la captura es parecido. Sí, aquí he hecho un pequeño vídeo de cómo funciona. Y vamos, básicamente tú le das Simply Show Hooks y te enseña la plantilla entera, ¿ves? Entonces, las verdes son acciones. Y entonces te dice dentro de esas ganchos todas, es que aquí no se ve muy nítido, pero cada uno es una de las funciones. Entonces te dice el gancho y te dice la función. Entonces tú puedes decir, pues no me ejecute esto, o puedes decir ejecútame esto antes de esto,
¿vale? Ahora vamos a ver más ejemplos. Entonces, con este plugin tú puedes ver todo lo que se va ejecutando. Las líneas verdes son ganchos. Entonces tú podrías decir, por ejemplo, enséñame antes del título, pues una imagen, ¿vale? Pues eso es con Add Action. Ahora vamos a ver un poco cómo funcionan los hooks, pero básicamente para que se hagáis la idea es que tú modificas cosas que tú quieres. Tú dices, pues por ejemplo, yo quiero antes del título que se enseñe una imagen. Pues tú le dices Add Action, el nombre del gancho, espacio, tu función. Y en esa función pues tú dices Get Post Thumbnail, por ejemplo, o cualquier función que cargue una imagen, ¿vale? Entonces, digamos que son sitios donde tú puedes hacer cosas. Y así está también WooCommerce. WooCommerce puedes cambiar todo, sin tener archivos de plantilla en tu plantilla hija. ¿Cuáles son las ventajas? Que aquí no las he puesto, pero la ventaja sobre todo es que actualizas y no se rompe nada. O sea, porque no tienes que modificar un archivo de plantilla, porque tú lo que estás haciendo es modificar cosas ya hechas. Estás modificando espacios. Espacios, correcto. ¿No? Espacios. Salvo que se actualice WordPress y una de esas funciones que sea is, Pero normalmente ya. No, is home ahora se llame is no sé qué. No, que pero joda el- WordPress No, tiene pero- la filosofía de que tiene que ser retrocompatible. Entonces, no cambias nada. A ver, no deja de funcionar. Lo que sí, si cambia alguna función, te dice que es deprecated. Si tienes el debug puesto en true, te sale que es por ejemplo, en PHP 7 los widgets cambian su estructura a la hora de crearlos. Pues no sale ningún error cuando tú ves la página, pero cuando le pones debug true, te sale que el constructor no está bien hecho o cualquier cosa. No tienes ese problema en ese sentido. Porque, vamos, por ejemplo, Gutenberg se han quebrado la cabeza para hacer todo el sistema para que cuando tú desactives Gutenberg sigas teniendo contenido. No tengas el famoso locking o el efecto de perder todo lo que tienes. Entonces, como vemos, como veis aquí, por ejemplo, es que aquí no se ve muy bien, este se ve un poco. Pero, por ejemplo, WP-Head, este es un famoso action, ¿vale? Es un famoso gancho. WP-Head es donde casi todos los plugins cargan los estilos, cargan los JavaScript, los llevan casi todos a WP-Head o a WP-Footer, depende, pero la mayoría se los llevan a WP-Head. Entonces tú cuando te sitúas aquí hay 22 funciones que se están ejecutando, son en ese espacio. Tú podrías ejecutar, incluso tú podrías decir en qué prioridad, porque tú dentro, cuando te sitúas aquí encima, y aquí lo veis, prioridad 0, pues aquí tiene 3 funciones, prioridad 1 tiene esta. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, puedes eliminar esa función, ¿vale? Tú puedes decir remove action, el nombre de, o sea, tendrías que decir el hook, que sería int, coma, el nombre de la función. Entonces tú te cargas esta función y se deja de cargar. Sí, sí, sí. Programadores o estábamos escribiendo programas bio o lo que sea. Sí, sí. La Sí, sí. barra de arriba, me imagino que es un plugin que no es parte de Genesis, sino un plugin que hemos probado antes para decorar. Simply Show Hooks se llama. Simply Show Hooks. No sé si. Y que no es necesariamente Genesis, que tú podrías usar esto en tu desarrollo. Sí, es que yo lo hacía con el Visual, el que tú has dicho, ahora lo vamos a enseñar. Pero había funciones que por lo que sea no las encontraba. Y esta es que te enseña todo lo que se ejecuta en esa página. Y ahí lo ves perfectamente. Monitor es en el mismo sentido, ¿no? Sí, pero es más avanzado. Sí, 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 correcto. Es Query pero este es que es solo para hooks, para ganchos. ¿Pero por qué no funciona en producción? O sea, sí funciona, pero claro, tú enseñas todo esto. Coloca eso. Ah, pues sí, Pero bueno. ¿Lo enseñas porque se activa directamente en la página? Como el visual del otro. Porque el administrador. Porque No, pero- solo ve el administrador. A lo mejor puede ser, ¿eh? Puede ser que sea solo el administrador. No. Sí, es mejor local. No, pero puede ser lo que dice, sí, sí, tienes razón. Pero de todas maneras, estas cosas casi es mejor hacerlas en local, vaya que rompa algo. Pero bueno, que sí, que se puede hacer también producción. Pero que tú modificas directamente ahí en el plugin, ¿no? O sea, Sí, tú en el archivo Function, tú dices, por ejemplo, una cosa muy sencilla, por ejemplo, el título. Hay en páginas que no te interesa, si te interesa enseñar el título. Por ejemplo, la página de inicio. La página de inicio nunca pone un título. Entonces, ¿qué haces? Pues, aquí tenemos que footer. Aquí no, es que esta es de, vale. Pues tendrías, de Genesis tiene una función que es Genesis, bueno, site title, que es el logo, y aquí tienes entry title, se llama. Pues Genesis entry title, tú le dices remove action, el hook donde está, porque como tú lo miras desde aquí, dices, ah, pues este es el hook, y entonces elimina el título.
o elimina esta parte, o elimina el footer. O sea, por ejemplo, la page landing, la landing page, por ejemplo, que siempre es la página donde no queremos enseñar nada, no queremos tener puntos de fuga o cualquier cosa. Pues ¿qué hacemos? Pues que le quitamos el logotipo, le quitamos el pie de página, quitamos la barra lateral, lo limpiamos todo. Pues todo eso son pequeños snippets, pequeñas recetas que vas tú añadiendo en el function de la plantilla hija. Pero ¿y de ahí cómo salta? ¿A un editor de texto que tú tengas? Sí, en editor de texto puedes en el mismo WordPress. Que no es haciendo clic ahí se abre. No, ahí ves las funciones que se ejecutan. Sí. Entonces, ¿cómo funciona un hook? Pues los hooks do action, nombre del hook, paran uno, paran dos. O sea, esto está durante todo el WordPress y durante todo el Genesis, a lo largo del WordPress el Genesis. Entonces, el plugin anterior nos ha dicho dónde se estaban ejecutando esas cosas. Y entonces esos espacios nos lo deja para que nosotros podamos añadir cosas o podamos cambiar cosas. ¿Vale? Entonces, esto va ya nativo en WordPress y en Genesis, ¿vale? Y nosotros hacemos un add action o un remove action. ¿Qué quiere decir add action? Add action, por ejemplo, lo que decimos, si queremos añadir cosas, por ejemplo, el ejemplo del título, queremos enseñar una foto. Pues nosotros en nuestro function.php pondríamos un add action, el hook donde está, que lo hemos visto a través del plugin anterior, y la función. Nosotros hacemos una función y decimos enseña tal imagen y ya tendríamos eso. No sé si lo estáis ahí, ¿vale? Entonces los hooks es una forma muy segura de modificar plantillas padres de manera que puedan mantener, que eso es fundamental, mantener actualizado el WordPress y las plantillas y todo. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda por aquí. No. Entonces, a lo que me venía a preguntar Gustavo, o sea, nosotros tenemos Genesis Framework, que es el tema padre, ese no lo modificamos. Ese está bien verlo por dentro porque te enseña la estructura de cómo muestra los HTML y todo eso, pero no se toca porque es el que se está utilizando. Y fijaros, el tema hijo puede ser tan sencillo como esto, como un archivo function y un style.css. Ya está. Entonces tú en el function vas añadiendo esas recetas que hemos dicho, vas cambiando cosas, vas quitando cosas y al final es lo que hace, o sea, cambias plantillas y luego en el style.css vas modificando estilos. Pues puedes modificar estilos de tipo de letra, fondos, todo. O sea, aquí realmente es donde cambias tú el estilo de la página web y en function donde cambia la estructura. ¿Qué cambia la estructura? Aquí el estilo. ¿No? Sí. ¿Tú cuando haces un tema hijo, o sea, has dicho antes Sí. que trabajas con el tema Genesis Sample, sí. Y coges y le metes un tema, creas un tema hijo? Sí. ¿Tú el tema hijo que haces lo haces ya directamente con el function y con el CSS? Y ya está. ¿Esos dos únicos documentos? Sí, empieza así y lo que hago es que añado widgets. Creo una carpetilla widget y añado desde Function, cargo los archivos del widget. Pues por ejemplo, por ejemplo. Sí, por si tu tema tiene una barra lateral, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, ahí en el Function tú dirías, quiero esta página, ahora vamos a ver algunos ejemplillos. Por ejemplo, un listado de portfolio, por ejemplo. Tú no Sí. harías una página de portfolio, sino no hago un widget de portfolio, por lo ejemplo. metes en un hook. Exacto, sí. No, o lo meto en el site builder de Site Origin, meto el widget y me carga el portfolio. Luego después, si estoy en una página archivo, si es archivo de por ejemplo, de ese portfolio, pues en Function le hago que si es una página archivo de portfolio, hazme esto, modifícame esto, cámbiame esto. Normalmente tú no vas a tener aquí un pack de portfolio. Es algo que no. No. En el tema hijo de Podría hacerlo también. Realmente es una forma de trabajar. Sí, puede hacer. Yo trabajo sobre widgets, pero podría hacer eso. Sí. Podría hacer un paje-portfolio y le pones una plantilla y ahí cargas. También sería otra forma. muchos cambios con respecto a. Sí. Pero es otra forma sería. Ahí yo te quería preguntar, el trabajar con el function PHP, yo siempre me voy un poco a lo mismo. ¿No es inseguro? ¿No sería mejor a través del snippet y hacer las... No, en el Function tienes el snippet a casco porro. A lo mejor tienes. Si tú tienes un blog que
administrando a alguien, tienes que entrar por FTP a tocar ese function PHP o... Bueno. Pero no es más escalable tener snippets y hacer los HUD y los filters con el snippet suelto o con el club Antes de tocar ficheros. eso se hace así con el ratón y se pone pum, y se pone copia de function. Se toca, funciona, se borra copia. Así se hace. Sí. Esa es una forma. Y otra forma es el control de versiones, pero bueno, eso es otro tema. No, pero para eso está el control de versiones. Eso ya es otro tema, eso sería otro tema. Yo lo digo porque el function, en cuanto le metes algún carácter raro o algo, la página... Es que no puedes... A ver, esto es para trabajar en local. Y con el debug true. O sea, tú estás sacando todo. Entonces, cuando tienes los cambios y funciona, subes los cambios. Sí, también. Sí. Pero no, la forma segura de trabajar es en local, con tu WordPress puesto y subir, y cuando rueda y hecho, porque muchas veces hay cosas que no terminas de terminar, o sea, de hacerla del todo. Entonces no puedes dejar la página medio hecha. O sea, yo te diría que lo más seguro es trabajar en local y los archivos los modificas, los subas. Porque tú tocando el function y le metes pues, lo que quieras, ¿no? Sí. Luego te viene el tema hijo que ha comprado el cliente o que has convocado tú y tal, Sí. y saca la versión 2.2, actualiza y se actualiza el function este también. Eso es, claro, a ver, claro, ese es otro tema. Claro, esto es cuando tú llevas el desarrollo propio de esto. Cuando tú llevas una plantilla, está el Claro, cuando tú llevas una plantilla, tú puedes, en el propio Genesis, puedes meter funciones dentro de base de datos para que no modifique archivos. Entonces esa sería la forma más segura para el tema que vosotros estáis comentando. Por ejemplo, si quieres cargarte el footer o lo que sea y no quieres que establecer las funciones dentro del propio Genesis en la base de datos. O sea, tú entras a WordPress, Genesis y hay modificaciones de plantilla, puedes poner sentencias. Entonces esa sería la mejor forma. Sí, porque si tú quieres actualizar el tema hijo, pierdes los cambios. Sí, correcto. O sea que la mejor forma sería, si vas a trabajar de esa manera, una plantilla, sería hacerlo en el customizador de WordPress o en el propio editor de WordPress, que te permite meter funciones y en Genesis también te permite hacer funciones. Pero bueno, estamos hablando de cosas muy livianas. Es que si tú estás trabajando ya en tema hijo, tampoco vas a modificar muchas cosas, en teoría. Y de CSS tampoco, a lo mejor si el tema hijo está hecho con una cabecera negra y tú la quieres roja, pues no la vas a modificar en la plantilla, te vas al editor, el customizador que lo sacaron hace poco WordPress, te vas al customizador y vas añadiendo líneas de CSS. Hay unos cuantos trabajáis en caliente directamente, ¿no? Pues al trabajar en caliente puedes utilizar el customizador de WordPress y directamente ahí, si tienes que modificar CSS, pues vas añadiendo CSS. Bueno, depende del cliente de la web, ¿no? Si una web no tiene mucho tráfico o que lo tienes que controlar. Sí, es un poquito peligroso, sí, es verdad. Más que todo porque cuando tocas, sobre todo el tema, como decías tú, cuando tocas temas de function, lo más normal es que se te rompa continuamente. Y hay veces, bueno, el punto y coma ese famoso es que siempre se te olvida que sí, de algún lado. End of file, y dice, end of file, sí, pues eso, estamos a la hora del día. Y lo peor es que si trabajas en caliente y no tienes debug true, te sale la error 500, entonces no ves nada. Entonces el tema de producción para estas cosas es más conflictivo, ¿no? A mí me ha dado fallo con el code snippet, que como trabajas tú, me reventa igual. Sí, pero ahí deshabilita el snippet y ya rueda otra vez, que es lo... No te deja ni volver al escritorio. Sí, te cargas el plugin, lo borras y puedes seguir. Bueno, la guía de ganchos de Genesis, si buscáis Visual Hook Guide, ¿vale? Pues aquí te dice todos los Genesis y si queréis, vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos a comentarlo básicamente. Lo que decía, tenemos los ganchos y las funciones. Nosotros aquí tenemos, pues por ejemplo, Genesis Site Get Description y Genesis Site Title. Entonces, esto por ejemplo es la primera que yo cambio en todas las plantillas. O sea, porque por defecto me viene un texto
que es me parece que es el nombre de página y aquí la descripción. Pues esto me lo cargo y meto un logo. Entonces yo lo que hago es que en 2 líneas digo remove action Genesis site title, vamos a hacerlo bien. Remove action Genesis header, Genesis site title. Cierro esto y ya me he cargado esto, ¿vale? Otra snippet sería remove action Genesis header, ¿ves? Que estamos en la acción con la función Genesis set encryption. Entonces me lo cargo y ahora add action Genesis header y pongo añadir logo, CMK añadir logo. ¿Y Genesis header right depende de Genesis header o de Genesis site title o de quién? Sí, esto. Es que no está. Sí, esto. Genesis header right es este espacio. Ya sé lo que es. Sí, entonces. Yo hasta el HTML lo intento Sí. muy bien para saber que depende de cada cosa, pero el div ese. Entonces, hay páginas que, por ejemplo, tú no necesitas este espacio. Pues hay un snippet, por ejemplo, dice en Google, busca remove Genesis header right y te sale 100 páginas que te dice la sentencia. Entonces, hay una sentencia que incluso es nativa de Genesis, que es un register sidebar. Que eso está muy útil porque tú, digamos, que quitas sidebar que no vas a utilizar. Eso es lo que la confusión visual de ese. Son diferentes acciones. Diferentes. De Genesis porque está más a la derecha, porque está más arriba, porque está más abajo. Son diferentes. Son bloques, pero no son bloques en el sentido bloques de HTML, son zonas que puedes activar, desactivar o actuar. Son ganchos. No es como el grid, ¿no? No son ganchos. Esto ya es estructura. Por eso decía que el function.php es para cambiar estructura. O sea, cuando tú entras a cambiar estructura, por ejemplo, Genesis after header, ¿no? Te metes aquí un menú. Pues tú, si te quieres cargar este menú, pues tú pones remove action Genesis after header y la función que te salga del plugin que hemos visto antes. Y entonces te carga este menú. Son como estructuras también temporales, ¿no? De carga, porque va cargando de arriba a abajo. Sí. Y de hecho el Boluda dice que es cuando carga. O sea, que no es dónde, sino cuándo. Sí, bueno, a ver. Un poco difícil de entender, pero sí más o menos. Hay cosas, sí, pero la mayoría es cuando carga. Tú lo pones directamente. Pero hay otras, como dices, que tú tienes que hacer un add action get header, que es lo de justo al principio, y meter funciones porque hay veces que no te las carga. Por ejemplo, yo meto todo en function.php. Entonces yo digo, pues yo quiero que en la página single, ¿vale? Single tenga sidebar. O porque yo ya he definido en todas que sean página completa. Pues entonces yo pongo add action get header, mi función. Y en esa función le digo if is single a esto. Me parece que era el de Genesis para definirlo. Por ejemplo, ahí Brian Garner tiene un montón de entradas y hay muchos snippets de decir, pues, por ejemplo, me parece que era Genesis site layout, ¿vale? Entonces Genesis site layout, entonces yo le digo if is single Genesis layout y ya el valor que quiero. Entonces le digo pues content-sidebar, ¿vale? Todo eso lo tenéis, ¿vale? Entonces en definitiva vamos modificando cosas. Por ejemplo, yo una cosa que hago mucho es, por ejemplo, antes de que empiece el contenido y empiece la barra lateral, que haya una imagen destacada. Pues utilizo este hook, que es Genesis before content sidebar graph, que hace que fuera del contenedor le pongo esta imagen, que no quiero que esté dentro del contenedor, que sea en el Genesis hasta header. Si veis, cada uno te define en qué espacio está. Entonces, si yo quiero que la imagen lateral esté aquí, justo en el ancho completo, pues sería Genesis hasta header, le pongo mi función y le pondría una prioridad 20, por ejemplo, para que fuera justo después del menú. No sé si me estoy explicando. ¿Estáis más o menos? ¿Vale? Entonces, que en definitiva tú vas utilizando los espacios para quitar cosas y para poner cosas. Por ejemplo, aquí tenemos Genesis header. Muchas veces la barra está superior siempre, que hay muchas veces en las páginas de tiendas online para registro y todo eso, pues en Genesis header pues sueles poner con una prioridad 5, por ejemplo, porque casi todas las funciones empiezan por prioridad 5
10, 15 sobre todo, para que tú puedas meter cosas antes. Entonces pues tú pones Genesis header, tu función, coma y prioridad 3. Entonces sabes que va a ejecutarse antes de esto, todo esto, y entonces tú ya le metes pues el espacio, ¿vale? Sí, sí, dime. Quiero decir, en el tema, tú puedes crear un nuevo gancho, no llamar a un nuevo gancho. Imagina, supongo que está más cubierto, ¿no? Pero si te surge la no. necesidad, no puedes. Puedes crearlo, pero no te hace falta, Claro. Sí, sí, no te hace falta. Yo nunca he creado. Para crear un gancho es DoAction, pero nunca lo... Porque es que tiene tanto que fijaros, bueno, es que tengo esta es la página siguiente, que ya te coge, fíjate antes de terminar la entrada tiene aquí unos cuantos, ¿sabes? Imagínate una home que fuera especialmente larga con varias secciones, tipo una revista. ¿No? Sí. Sí. Si tú quisieras definir esas varias secciones, podría tener sentido, ¿no? O sea, para tratar como... No, porque haría... No, para eso mismo que tú estás diciendo... No, espérate, me he ido para atrás. Para eso mismo que estás tú diciendo, si vas a hacer varias secciones, cuando termine la sección normal, tú le dices o after entry, que sería aquí en el contenedor de la entrada, o after content, que ya te coge también la barra de atrás si quieres que sea justo después. Yo te hablo como si todo un artículo hubiera varias secciones con varias entradas dentro de cada sección, ¿no? Sí, digo, lo puedes hacer así. Tú le dices Genesis after content, le metes la segunda sección. Ah, vale. Y va repitiendo todo ese conjunto de bloques. ¿Qué vas metiendo? Claro, porque tú aquí estás definiendo y tú esto puedes bajar hasta lo que tú quieras. Incluso tú te puedes cargar el loop. Este es Genesis Loop. Genesis Loop. Tú puedes quitar que no te cargue nada y tú le montas eso en una plantilla. Entonces te carga, por ejemplo. Y eso lo haría también con los hooks, no haría un template. Con hook. Todo hook. Vale. Que choca un poco cuando estás trabajando plantillas, archivos. Sí, choca muchísimo. Y a mí me costó. ¿Cómo lo encuentras? Es decir, para mantener eso, Pues no, te vas al FUC, tío, y empiezas a mirar cosas. necesita inevitablemente un plugin de ese tipo. Que no Sí, no, eso. Por eso fue un descubrimiento, porque yo trabajaba esto, y claro, imaginaros, porque aquí esta es la estructura base, pero a lo mejor, por lo que sea, no está, y está en una página, y empiezas a buscar, la estás maquetando entero a base de... y no encuentras nada, y pierdes muchísimo tiempo. Entonces al final, con el plugin, sabes exactamente en la página que estás ejecutando los hooks. Entonces, para lo que tú dices, pues tú te cargas, como puedes hacer un remove, porque en los filtros no hablamos de los filtros para modificar cosas que se han ejecutado. Add filter, o sea, por ejemplo, los filtros lo utilizo yo un poco, la verdad. Pero por ejemplo, si tú por ejemplo aquí dice you are here, que está traducido en español, tú estás aquí. Si quieres decir tú estás aquí, que sea bienvenido, por ejemplo, pues sería un add filter y modificaría ese texto. Es para modificar textos o... Para gestionar el carrito de WooCommerce, por ejemplo, ¿no? Si le quieres sumar algo raro. Sí, o algo, por ejemplo. WooCommerce, por ejemplo, funciona muy bien con filtro y con acciones. Siéntate si quieres. Ahí hay una silla si quieres. Digo, para no estar incómodo. Pues ahí, mira, ahí tienes mi sitio. Antonio. Sí, vale, has tenido tarea. ¿Vale? Entonces, como tú puedes ir bajando, al final te vas cargando cosas. Por ejemplo, la página de inicio casi siempre te carga el sidebar, te hace remove content sidebar y te la carga. Y entonces tú con el contenido que es página completa, pues empiezas con el page site origin, pues dices quiero una foto aquí, quiero un texto aquí, ahora quiero una foto entera, pues vas añadiéndolo como un pequeño grid, ¿vale? Que eso se va a quitar cuando tengamos Gutenberg. Gutenberg todos pasaremos, vamos, tenemos pasar a Gutenberg, ¿vale? Pero perdona, que todo esto es hasta que llegue el Gutenberg y ya no va a servir para... No, me refiero a lo del grid, a la hora de modificar cosas. Una cosilla, a ver si... Eso va. Sí, porque con el tema de las plantillas de WordPress y Genesis, ahí hay un punto entre medias que no me aclaro, no sé si es que Sí. combinas bien, porque sí que hay temas que me encuentro que llevan la carpeta template de Genesis. ¿La carpeta template? Sí, o sea, la carpeta donde puedes cambiar, por ejemplo,
No haría falta. No haría falta, pero bueno. Pues, a ver, tú puedes hacer plantillas de páginas. Sí, puedes hacerlo. Si tú ahí quieres cambiar, por ejemplo, el loop, ¿qué cambias? ¿Directamente remueves el entry content de una Remueve categoría, por ejemplo? Remueve el Genesis Loop. Pero es que si quitas el Genesis entero, o sea, no te A ver quitas si el hay- loop como en una yo tengo aquí una. plantilla que te quita solo la parte de la categoría donde van indexados los posts, sino que te quita todo. Sí, claro, te quita los pods. Te Sí, quita- sí. te quita- O te quita la entrada en la que el estés. Genesis te quita todo si quitas el Genesis loop. Sí, claro. O sea, si es para quitar simplemente los posts y ponerlos a tu manera, Claro, porque ahí quitaría el loop y generaría otro generas otro modificado. modificado, correcto. De hecho, en Genesis tienes me parece que es Leaf Structure, porque esto es de memoria, se me olvida todo, después yo tengo que estar buscando. El Leaf Structure tienes cada una de las plantillas. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Esto es una plantilla que es landing, Genesis, ¿dónde está aquí el nombre de plantilla? Landing me parece que es, por ahí tiene que salir. Aquí, template name landing, ¿vale? Que aquí se ve regular. Entonces, template landing, como veis, aquí no hay ningún HTML, como veis no hay nada, simplemente es snippet. Y al final siempre tiene que cargar la función Genesis entre paréntesis, punto y coma, ¿vale? Entonces aquí realmente el Genesis Landing, esta por ejemplo es la página de aterrizaje en la que tú intentas que no haya menú para que el usuario no se pierda, para que haga lo que queramos que haga, pues rellenar un formulario o comprar algo, o por ejemplo yo lo utilizo mucho en el carrito de compra, cuando va al carrito que no haya nada que se vaya a ir tío, o en el finalizar compra, ¿vale? Pues entonces, sí. Esa página es del tu tema ahí. Bueno, esta es la que viene de Genesis, sí, viene en mi tema hijo, sí. Entonces, porque hay veces que... Tú a la página principal le dices, usa esta plantilla de página. Sí, digamos. correcto, Vale. sí. Y entonces aquí, por ejemplo, hace un filter, ¿vale? Para el body class, o sea, para el body, ponerle un nombre, que es landing page. Todo esto son snippets, aquí hay otros snippets. Entonces, este es el function PHP del tema hijo con Genesis. Sí. No, este no es, este es una plantilla de página, de página. O sea, sería page o single o algo así. Sí, este sería page-landing.php, por ejemplo. Sí, dime. Ya la plantilla esa tú le puedes añadir Cosas, claro, sí, todo esto añadido. O sea, esto es lo que ejecuta Genesis, que es todo. Y todo lo que has ejecutado antes son modificaciones a la que sale. Entonces, como esto es una plantilla, sí, no, pero una plantilla de página, que al final plantilla y plantilla, no me lío. Como una plantilla de página, yo en esta, por ejemplo, quiero, quítame, mira, Genesis Header, ¿ves? Aquí lo que he hecho, quítame la cabecera, y aquí en estas 3 sentencias se ha cargado la cabecera de arriba del todo, ¿vale? Quítame el menú, ¿vale? Remove action, quítame antes de before loop los breadcrumbs, es decir, quiero que no pueda navegar el tío, ¿vale? En before footer, quítame la widget area. Las widget areas son, si acordáis, ¿qué? Te veo un poco mal si te sudando por todos lados. Sí, el Genesis before footer, o sea, antes del footer, este es el footer. Pues Genesis before footer tiene widget area, tienes 3 widgets, pero las puedes modificar, puedes poner 2 o una, ¿vale? Pues te la cargas en landing page, cárgatela. Y luego aquí en Genesis Footer también te lo carga. Entonces, esta página, por ejemplo, pues se ha cargado un montón de cosas que no queremos que aparezca. Y luego ejecútame Genesis. En el function, si tú te lo pones en function, si tú haces todo esto, toda la página se va, o sea, todo lo que hemos hecho aquí se va a reproducir en todas las páginas. Entonces, function es cuando quieres que se haga para todo. Y en este sería page-landing, sería para la página de rescate, para el de aterrizaje, rescate no. Entonces, siempre ejecutando la función Genesis, tú aquí vas haciendo sentencias. Entonces, hay sentencias para todo. Hay onRegister sidebar, por ejemplo, para quitar la parte de arriba derecha. Por ejemplo, si quieres quitar esta parte, para quitarla, pues hay una sentencia. Si quieres añadir cosas, add action y al final pues vas añadiendo y quitando cosas. Es una forma diferente a la de utilizar una plantilla. Tú cuando utilizas una plantilla padre, una plantilla hija,
y haces cambios de archivos, lo que haces es que copias, como él comentaba, copias el archivo y entonces modificas, y dentro de ese archivo hay HTML, hay funciones de WordPress y todo esto. Esto no. Esto es que tú dices que quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, o quiero poner esto, quiero quitar esto. ¿No? Entonces cambia un poco. Yo creo que hay gente que se extraña un poco porque no se ha visto ningún código HTML ahí. Pero Sí, bueno, pasamos sí. a la siguiente. Es porque realmente en esta estás quitando cosas solamente, pero se añade algo. Sí, vale, sí, efectivamente. Me ha faltado ese. Sí. Sigue para abajo eso, ¿no? No, termina aquí. No, este es el cierre, No, es verdad, tiene razón. Sí, podemos haber puesto un add action Genesis header y ahí dentro de esa función pondríamos un HTML. Sí, que luego esta plantilla, esta landing que tú creas, simplificándola al máximo, ¿no? Es la típica que llevas el selector de plantilla antes de poder publicar o tal. Con lateral, sin lateral, landing, Sí. seleccionas landing y dices, venga, esta es la que quiero para Sí. esto, ¿no? Pero claro, si tienes un proyecto un poquito más complicado, pues supongo que no lo llevas, Tú lo llevas a Function. te lo llevas a Function y en Function metes Function- un condicional y ahí en el condicional utilizarías lo mismo que si fuera con el page barra baja no sé cuánto. Utiliza un condicional que es add action al get header, porque como tiene que cargarlo antes, Sí. y dentro de ese get header le dice, le hace un condicional. If is single, o sea, ejecútame este código, o sea, cogería este código y lo pondría en Function, pero ejecútamelo solo con un condicional. Si es página, si es archive o if is single o es cualquier otra cosa. Sí. O puede hacer otra cosa también, que sería más sencillo a lo mejor, que es crear una página, por ejemplo, archive.php, que sabes que se va a cargar en archive, tú le pones Genesis entre paréntesis y tú le modificas las cosas, igual que esto. Y es verdad, me falta el ejemplo de decir add action y decir un HTML o poder añadir HTML, pero son porciones, no, ya el HTML te lo estás modificando. Pero porque haces funciones que te cargan luego el HTML, ¿no? Tú aquí añades una función y luego ya desde esa función De esa función ya pones, sí, puedes poner, de HTML. correcto, sí. Es simplemente para tenerlo más limpio. Sí, muchísimo más limpio. Sí. Pero que esto sería como una plantilla, como una template que Sí, conocemos, correcto. solo que con esta estructura. Sí. O sea, tú puedes definir tantas plantillas como quieras, ¿no? Poner archivo, Aparte de la añadiendo. single y de la parte que viene por defecto, quiero otra Como eso se vio en el anterior, sí, vamos, mírate porque estaba bastante bien. Y dio la estructura de plantilla, o sea, de archivos en una plantilla. Y efectivamente, si tú la añades en Genesis Sample, bueno, en la plantilla que tú tengas, y le añades un archivo, tú ya modificas cosas que tú quieres. Pero eso sí tiene que ir redefiniendo la página completa. Sí, correcto. Si quieres modificarlo para todas las páginas, te vas a Function. Si lo quieres, por ejemplo, si quieres cargarte la cabecera, porque la página no tiene cabecera, pues el remove, esto por ejemplo, que quita la cabecera, la pones en Function y te la cargas para todas. O sea, en estas 3 sentencias está cargado todo. David, lo que pasa es que esto da para otra charla. Hay una plantilla que se llama Generate 3, ¿conocéis? Sí, me suena algo, pero no. Que es de las más descargadas de la gratuita y que es una mezcla entre el sistema de plantillas clásico y Y el juego, ¿no? de los clásicos que tú puedes meter, lo que pasa es que no meter un function, sino que ya te sale la opción en el backend donde tú ahí puedes añadirle cosas. Ah. Se ajustan solamente en ese punto, ¿vale? Que no tienes que tocar tantas plantillas de historia. Y ahí lo bueno es que es muy sencillo, por ejemplo, para gente que es muy sencillo, tú puedes activar y desactivar cosas. Tú entras a una página y dices, mira, yo en el diseño de página solamente quiero que tenga, que sea contenido completo, que no tenga ningún menú. Sí. Por lo menos que funciona Bueno, tocarlo. Bueno, es que yo me he ido al código un poco, pero sí, el propio Genesis, tú puedes definir como quieres la página. ¿Me va a enseñar algo de eso? No, al final vamos a checar, no, al final solo código. Una duda. Pero bueno, si queréis ahora entro en una página, bueno, sí, podemos. Para ti es genial. De todas formas, que para mí Genesis es una plantilla para desarrolladores. No, pero con las plantillas hijas que hemos dicho, Sí, claro. Pero te quita eso. Si tú quieres, por ejemplo, modificar el logo, el cliente dice, quiero modificar el logo.
En el customizer de WordPress te lo puedes... sin problema. Sí, pero yo tengo, o por lo menos yo lo entendí así, que el hecho de tú hacerlo así y todo, ¿no? Cuando yo lo he hecho así es para utilizar al máximo. Entonces, al final vamos a usar como un page builder. Sí, sí. ¿Qué ventaja habría sobre una plantilla Que no lo tiene. Claro. Sí, sí, te entiendo. No entiendo por qué vamos hacia eso si se supone que esto lo usamos para no... Tengo mi opinión, pero me voy a No, no. quedar después de que lo veas tú. Ah, ¿Qué? ¿qué? ¿Cómo? Para empezar la limpieza del código. Sí, la limpieza de código. A ver, sí es verdad que, claro, ahora las páginas cada vez tienen más contenido, no sé si os pasa que cuando hablas con el cliente, ¿por qué tiene tanto scroll? Y dice, bueno, que tienen mucho scroll, tienen mucho contenido, y entonces cada vez son más ricas en el sentido de que varían muchísimo la maquetación. Entonces, para eso están los maquetadores. Lo que pasa es que los maquetadores que, por ejemplo, tipo Divi, tipo Visual Composer, aparte de muchos inconvenientes, principalmente la carga, son más lentas las páginas, es más difícil optimizarlas. Vamos, yo toda vez con Visual Composer te sale un page speed de 20 o 26. Sí, sí. No, y aparte que no tiene estructuración de datos, total, que pierdes todo. Cuando tú lo desactivas, pues tienes que crear la página otra vez nueva. Entonces, sí es verdad que a lo mejor yo he medido mucho al tema de código, pero sí es verdad que tienes para todo lo que estamos haciendo, lo puedes en la misma página. Cuando tú estás en una página puedes decirle quitar el sidebar, lo puedes elegir. Y el propio Genesis de las opciones de Genesis te permite también modificar todo eso, sin tener que hacer sentencias. Una pregunta. Entonces siempre hay que partir de una página hija. Padre. Una Página hija. Sí, sí, sí. Si Genesis no se puede. Si se tiene algo, o sea, si se tiene hecho ya, por ejemplo, incluso la interactividad, JavaScript, Cosas así. maquetado, con el CSS, Sí. dos CSS. Si te quieres pasar a Genesis tienes que hacer todo otra vez. Desde dentro, ¿no? Sí, de dentro. Tienes que las partes que has hecho, las partes que has hecho las puedes añadir. ¿Qué? Copiar y pegar, efectivamente, te valen, claro, sí, todo eso te vale. En lugar de tener tu header PHP, tu footer PHP, esa parte que tú tendrías en un header PHP la metes ahí en el adaption. Pondría adaption, lo que dice Genesis header, tu función, y entre paréntesis pones aquí tu trozo de HTML o de JavaScript, donde sea. Bueno, si eso fuera en la cabecera. Si fuera otra cosa, pues lo pondría donde quisiera. O sea, tendrías que modificar un poquito, pero ese código lo puedes reutilizar, claro. No lo pierdes. Digamos. De hecho, será normal, ¿no? Es decir, normalmente se maqueta primero HTML en Sí, estático. exactamente, muchas veces y lo va colocando. Sí. Sí, sí, troceando por trocitos. Y cambia, sí. Y la ventaja, es que no sé, las ventajas de utilizar WordPress, luego Genesis y luego pasar una plantilla customizada a Genesis en lugar de directamente a WordPress y utilizar plugins, pues Sí. exactamente por el Sí, sí. SEO, Porque es muy... Bueno, primero que Genesis tiene todas las funciones básicas, o sea, tiene todo, por eso, fijaros que aquí no he puesto nada de HTML y he modificado la plantilla entera, entonces, o sea, las plantillas hijas son muy pequeñas, ya has visto, tiene 2 archivos, son muy pequeñas, ocupan muy poco, ocupan 5 kilobytes, o sea, son muy pequeñas. Entonces, pero utiliza esa estructura, aunque parezca que es más lío, o sea, parece que es más pasos, pero no, o sea, es que Genesis es verdad que, no sé si ocupa 2 megas, ocupa muy poco. Entonces, pero sí te da las funciones básicas y todo el HTML y todo el CSS de base. Y entonces, luego tú con Genesis modificas en la plantilla hija las 4 modificaciones que tú necesitas, ¿vale? Entonces, pero todo en ese proceso, aunque hay 3 pasos, pero bueno, así, para ahora de hacer plantilla, a lo mejor siempre hay que utilizar plantilla hija. Porque la plantilla padre, si se actualiza, se modifica o tal, a no ser que haga una plantilla padre, que en este caso, cuando trabajas con underscore, pues está hecho para que solo haga una plantilla padre. De todas maneras, David, yo creo que en esto habría que hacer una reflexión, que uses Genesis o uses WordPress,
si lo conoces bien y tú te puedes traer el contenido que tú quieres, al final es lo que consigues. Sí, bueno, Con claro. un WordPress básico, lo que pasa es que luego las carencias que tenemos, que CSS, me incluyo yo, buscamos soluciones como Gutenberg o como maquetadores visuales. Si tú eres el quinco en CSS, te ahorras todo esto, aunque tenga mucho más trabajo. Uno es una capa de traerte los datos y esto los puedes meter donde tú quieras, hacer consultas entre medias de todo lo que quieras, que yo creo que hay que abstraerse a esa capa. Y luego el maquetarlo, el CSS y todos los pijoteras que tienen ese otro cantar. Ya. Este tiene la primera capa, que os comento, Sí. mucho más. A ver, los editores visuales han llegado para quedarse. Es decir, lo que pasa es que hay que trabajar editores visuales que sean muy livianos, que ocupen muy poco, que no te carguen tanto. Entonces, todas esas modificaciones CSS las puede hacer en el propio editor visual. Hay varios, por ejemplo, he dicho Page Builder Design Origin, que está muy bien, pero también recomienda el Elementor, que también es muy liviano. Y cuando llegue Gutenberg se cargarán unos cuantos. O sea, porque ahora mismo hay en el mercado un montón. Llenate, me decía, Llenate Press también tiene su propio maquetador. De hecho, yo esta semana he quitado un nada, te lo deja, te lo coge, te lo pone en fila, pero el contenido se queda, no te queda login, no te queda nada. Perdona, lo que no sé si has dicho sobre el shock, ¿pero esto permite usar shortcode? Sí, claro. Sí, lo pones. Sí. A ver, yo trabajo con shortcode, pero es un coñazo. Sí, es un rollo. Es mejor trabajar con, pues, el Page Builder, trabajar con shortcode, poder utilizarlo, o poder utilizar el mismo widget. Para determinadas cosas, Sí, bueno. Gutenberg va a ser un editor visual, ¿no? Sí. Entonces, cuando se integre esto con Gutenberg, me imagino que en la interfase del gestor de contenido, o sea, tú puedes ir tirando y eso va escribiendo en el function, me imagino, irá escribiendo todo eso. No, va escribiendo. O sea, le digo, no quiero el título, pero visualmente. No, pero. Uy, que no. Y lo irá echando ahí. No, el Function será en las modificaciones que tú hagas en Genesis, en el ajuste de tema, y en Gutenberg será el estilo que, por ejemplo, tú has definido en una página completa, pues todo lo que has querido poner. Es decir, que tú en Gutenberg, por ejemplo, le decía la página de portafolio, ¿no? Sí. Pero tú a lo mejor después de la página, antes del portafolio, quieres poner un poco de contenido o una imagen. Entonces, con Gutenberg, igual que lo haces con Page Builder Design Origin, lo que pasa es que Gutenberg está mucho más logrado en tema de interfaces. Tú vas arrastrando elementos. Entonces tú dices, pues quiero que me enseñes los portfolios, quiero que me enseñes un contenido antes y quiero que me ponga una imagen antes para presentar el portfolio, por decir algo. El editor visual trabaja sobre el de content, sobre el campo content. El contenido. Solo dentro. Sí. Tú haces todo lo alrededor, digamos. Y además con la ventaja de que Gutenberg es todo entero en JavaScript. Sí. Bueno, ventaja me refiero a más rápido que Complex. Es como Visual Composer, pero bien hecho. Más potente. Sí, o sea, más potente. Integrado con web, pero porque lo ha hecho. Claro, correcto. Es la usabilidad, lo que va a usar React, supuestamente. Por ahora sí. ¿Habías dicho que no? Ahora otra vez. Sí, ahora otra vez sí, pero bueno, sí, están ahí con... No, yo creo que van a utilizarlo porque no van a regenerar. Está como plugin para descargarlo. Para probar. Sí, Gutenberg si podéis, no lo utilicéis en páginas de producción, ¿vale? Porque está en beta. Está por la 1.2 por ahí. Todavía no han puesto las columnas, que yo no sé por qué leche todavía no lo han Pero puesto. tiene un módulo para poesía. Sí, muy importante. Pues eso fue una petición de Matt Mullenberg, del dueño de... Dijo, ponme esto... Sí, alguna vez Total, que lo que decíamos, también para los que tocáis menos código, pues tenéis vuestras tiendas de plantilla, ¿vale? StudioPress, como decía, tiene su propio, viene con la Genesis Sample, que es esta, pero bueno, luego tiene pues un montón, y tiene el bundle, que dentro de poco tenemos el Black Friday, y podéis comprar pues las que, por ejemplo, quiero una foto aquí grande y quiero aquí mis dos temas y tal, no sé qué, todas esas. Una tienda con un e-commerce y tal, ¿puede valer un tema hijos? Pues tú tienes más experiencia, ¿no? De comprar temas hijos de Genesis. ¿Pero para qué dices tú? Para una tienda. Oye, tienda online no he hecho. Eso te lo paso yo, hombre.
60 euros, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿40 euros? El que De plantilla. De plantilla. Si ya tiene el framework, no es que valen todas 100 y pico. Porque te traen el framework ya. El framework ya. Porque si no tiene el framework. Solo tienes que pagar una vez el framework. No, pero cuando ya eres cliente puedes comprar y por separado y sale más barato. Sí, de todas formas, yo te recomiendo que te compres el blog entero. El blog. En el Black Friday. Porque es que te va a salir por un poco más y lo tienes todo. O sea que... De hecho, así temes, que es el proyecto de Boluda y Alex Martínez, ellos tienen, me parece, 120 euros al año. Y podías descargarte las plantillas que ahora va subiendo. Pero bueno, 120 euros al año y tienes todas las plantillas, se supone. Si te quieres comprar una, puedes comprar. No, este es un pago por suscripción. De hecho, cada 2 semanas van subiendo una. Yo me lo compré a 100 euros. Entonces, a mí me va a costar 100 euros al año. Quien se lo compre hoy, le va a costar creo que 120 o 130. No, 130. Sí, 130 pasa. Y conforme vayan vendiendo, y van a meter el alfabeto entero. O sea, que llegará a valer 200 y pico. Van haciendo además... Han hecho actualizaciones también para las plantillas hijas, que eso está bastante bien. ¿Qué? Actualizaciones para las plantillas hijas. Ah, sí, eso lo han metido ya. Lo bueno es que, como tengas que hacer una web de pim pam, esto es, conforme lo instalas, ya tienes todo el contenido hecho. Y ahora ya sustituye. Ya no es tu contenido demo, digamos, cargado. Tal cual, o sea, pero es que no te da tiempo ni a pensarlo. O sea, dices, voy a instalarlo, ¡pum! Ya está. Y ahora están metiéndose en plantillas más especializadas, por ejemplo, el plugin de Bookings o cualquier plugin. Sí, eso iban a hacer ahora, sí. Pues venga, pues van a meter, pues para cuando quieres meter ese plugin ya con todo el CSS y con todo. Sí. Iban a hacer adaptaciones para plugins y todo eso. Y ya está. Para el tema de guía de uso, bueno, que esto lo tendréis, hay una guía de uso de Genesis que ha creado StudioPress para beginners, para empezar, y ahí te explica un poco más detallado todo lo que hemos estado hablando. Boluda tiene varios cursos de Genesis, muy buenos. Pasa que a mí hay bueno, yo tengo mi opinión en algunas cosas. Por ejemplo, utiliza plugin y no utiliza menos código, pero bueno, que cada uno ya también. Y esta a mí me gusta mucho, esta de Tonja, que sale con Brian Khan y tengo una fotillo y todo. Y esa también te ayuda a los que queráis, los que os guste mucho el hardcode, el código puro. Aquí tienes, vamos, te enseña cómo programar, cómo seguir las pautas. O sea, este sí es desarrollo puro y duro, ¿eh? Para... Sí, Know the Code, efectivamente. Es de Tonja y está muy bien, la tía va explicando poco a poco, pero trabaja todo código. Y este es más normal, o sea, más genérico, más te lo explica. Más cursos yo no he visto, la verdad. Yo recomiendo los que he trabajado. Una cosilla, yo me he hecho los de Boluda. Los dos primeros, el intermedio se utiliza el plugin, pero el otro es a código puro. A código puro. Sí. Pues mira. O sea, que te enseña todo. Sí, yo es que empecé con la verdad es que con el inicial, cuando ya empecé a conocer un poco cómo funciona, ya es bichear. Y mucho trabaja con Google y dice Genesis, siempre haciendo la búsqueda en inglés. Siempre haciendo la búsqueda en inglés, pues encuentras todo. Y está bastante bien, la verdad. Y ya está, ya hemos terminado. Si tenéis alguna duda. Habías puesto antes el plugin de Genesis Translator y al lado... Ah, eso sí. Plugin que recomiendo. Genesis sale en inglés, es que se ha saltado. Genesis Simple Share se llama. Este Genesis Translation es para traducir. Esto es fundamental. O sea, cuando te instalas Genesis te tienes que bajar este Genesis Translation. Sí. Que te traduce en español. Te lo traduce en español Genesis. Todo el tema. ¿No? ¿Que no es para tener las páginas? No es multidioma. No, esto es para traducir lo que es la plantilla. Que como está en un repositorio que tú puedes modificar, ahí estamos todos traduciendo. Y Genesis Simple Share para ponerlo, para compartir. Y el page build, que se me ha pasado a poner el que hemos hablado, page build de 6 origin. ¿Vale?